Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez, vamos a debatir nuestro tema de la semana. Si, como dice el presidente López Obrador, primero los pobres, ¿qué se debe de hacer primero para erradicar la pobreza en nuestro país? Después, con Irene Tello, voy a platicar del desabasto de medicamentos en México, una investigación realizada por la organización Impunidad Cero. Y finalmente, con Carlos Hurtado, voy a analizar la caída de las nuevas inversiones en México en los últimos 2 años. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que por el bien de todos, primero los pobres. Y nadie lo puede contradecir. Tiene razón. Hay que darle prioridad a erradicar la pobreza en México. La pregunta es cómo hacerlo. ¿Qué hacer primero? Para debatir este tema, doy la bienvenida a los colaboradores de la mesa del martes. A Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, compañeros. Hola a todos. Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, camarada Leo Zuckerman y audiencia. Ya saludo militar y toda la cosa. Eso, vamos mejorando. Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Leo, compañeros? Buenas noches a la audiencia. Pues la verdad ha estado bueno el debate desde el jueves pasado que pusimos sobre la mesa este tema. Han salido muchos asuntos, listas interminables de cosas que hacer. Yo lo que les he pedido a los colaboradores es que empecemos con temas específicos. ¿Por dónde empezar, Carlos? Bueno, Leo, mira, quizás para mí por lo menos hay que empezar por las definiciones, porque no es lo mismo combatir la pobreza que combatir la desigualdad. Tú puedes tener una política de combate a la pobreza que no combate la desigualdad o viceversa, una política que combate la desigualdad sin combatir la pobreza, ¿no? Vamos a ponerlo así. La pobreza es una línea, la desigualdad es una brecha. Entonces tú puedes tener cierto tipo de políticas o intervenciones que aumenten el nivel de ingreso de los más pobres y de ese modo ayudarlos a ubicarse por encima de la línea de la pobreza. Pero si los ricos se hacen más ricos, puede ser que la brecha de desigualdad crezca, a pesar de que los pobres son menos pobres que antes. O puedes tener una recaudación muy agresiva en la punta de la pirámide social, quitarle riqueza a los que más tienen y de ese modo reducir la brecha de desigualdad, sin que eso necesariamente implica que los pobres logran ubicarse por encima de la pobreza, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, o sería muy importante empezar con la definición del problema. No es una exquisitez, un tecnicismo, un mero matiz. Creo que es un primer paso muy importante para delimitar de antemano cuál es tu público objetivo, cuál es el propósito que quieres lograr y cuáles son los mejores instrumentos para conseguirlo, ¿no? Tienes toda la razón y acá, para aclarar el punto, estamos hablando de la pobreza, que no necesariamente es la desigualdad. Un poco aquí lo que hemos dicho es, ahí está el caso de China, ¿no? Donde sacaron a 300, unos dicen que hasta 500 millones de chinos de la pobreza, pero pues eso es lo que significó es un incremento en la desigualdad en China, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de subir a la gente de la línea, de la llamada línea de pobreza, ¿no? Para que quede claro. Ok, bueno, entonces, digamos, si vamos a definirlo así, yo pensaría que en términos muy generales hay como dos grandes escuelas o dos maneras de pensar esta. Una es la que es como más micro, las intervenciones diseñadas como muy exprofeso, a partir de ciertas como especificidades locales o sociodemográficas de las comunidades donde hay mucha pobreza. Es un poco la escuela, por ejemplo,
esta economista que ganó el Nobel hace unos años, Esther Duflo, ¿no? Y incluso como una cierta ciencia social experimental, pues bueno, que tiene, digamos, los beneficios de que no cuesta tanto dinero, no tiene que generar como muchos consensos políticos y logra tener efectos más o menos rápidos, ¿no? O sea, son cierto tipo de políticas que diagnostican muy puntualmente ciertos problemas que enfrentan las personas pobres en una comunidad. Por poner un ejemplo, niñas en ciertas aldeas en la India que tienen una escuela que está muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes diseñar una política para construir una escuela cerca o para facilitar el transporte desde autobuses escolares o dándoles bicicletas, cosas así como es casi como una suerte de política social que parece acupuntura, ¿sabes? Son intervenciones hechas a la medida, digamos, de cada comunidad. Esa es como toda una escuela de pensamiento. Y hay otra que, digamos, estoy desde luego como generalizando y resumiendo, que son las soluciones más, no tanto de política social, sino de economía política. Las soluciones macro, ¿no? Que tienen que ver, bueno, desde luego con políticas redistributivas de amplio alcance que tienen que, pues, echar mano de los instrumentos fiscales del Estado, que fundamentalmente son dos. Por un lado la recaudación y por el otro lado el gasto, ¿no? O sea, en cierto sentido de lo que se trata es de tratar de que el Estado, como un agente de redistribución, se haga de recursos de los que más tiene e invierta esos recursos, los transfiera, los redistribuya en la población que menos tiene. Claro que aquí hay muchísimas peros y especificidades. No toda recaudación ni todo gasto tiene necesariamente ese efecto, ¿no? O sea, hay que estar muy pendiente como de cuáles son concretamente los mecanismos para que cobrar más impuestos, por ejemplo, que es una solución a la que se recurre mucho en este tipo de discusiones, redunde en una reducción de la pobreza. Tú puedes cobrar muchísimos impuestos, pero si tu gasto público no está bien orientado, si realmente no te preocupas por la mayor eficacia de cada peso que tú inviertes, pues recaudarás mucho, pero no necesariamente vas a reducir la pobreza, ¿no? No, y habrá que ver también en qué gastas, en qué gastos son los que tienen más impacto para sacar a la gente de la pobreza. Gibran. Sí, Leo, fíjate, yo creo que en la mayoría de los países donde predomina el empleo formal, es muy claro que la clave para dejar la pobreza o para combatir la pobreza son los salarios, y particularmente el salario mínimo. Aquí eso ha sido importante, pero por la estructura económica, política de México, es sin duda insuficiente. Aquí tenemos 60% de población en la informalidad. Así que aquí tiene que haber otro tipo de políticas. Y en nuestros países pesa mucho como variable fundamental la seguridad social, pero esta se divide en dos aspectos por lo menos. Esto lo decían en un número el Nexos el año pasado, pero creo que debemos dividir la seguridad social en dos aspectos, en transferencias por un lado y en servicios por el otro. El gobierno de la República se ha centrado en las transferencias y yo creo que se trata de una estrategia correcta en lo fundamental, que se trata de garantizar el derecho a la existencia, que es lo mínimo para sacar a la gente de la pobreza, es decir, es garantizar que coman las personas. Ese bienestar mínimo, ese alcance que se tiene en la mayoría de las familias que están en situación de pobreza, genera las condiciones para que después haya demanda de servicios públicos. Durante buena parte del periodo neoliberal, no solamente en México, sino en Francia, en Estados Unidos, hubo la impresión de que algunas personas, más bien de que algunos segmentos poblacionales no tenían movilidad social porque no acudían a los servicios públicos pese a tenerlos a disposición. Y esa fue una de las bases de la política social de transferencias condicionadas. Es decir, la suposición de que los pobres no se portaban bien, no iban al médico cuando debían de ir, entonces eso los colocaba en situación de encontrar empleos menos buenos.
no acudían a la escuela con la misma constancia, entonces eso les restaba oportunidades de otro tipo. De tal manera que la política social de la época neoliberal quiso condicionar dinero a cambio de que tuvieran o se tuviera esos comportamientos correctos por parte de la gente que estaba en situación de pobreza. Pero entonces la solución, si estoy entendiendo bien, la solución no era, y no me sorprende que digas eso, Gibran, no era la que se proponía en gobiernos pasados, sino es la que se propone en este gobierno de transferencias directas. O sea, estás diciendo que lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es lo correcto, es por donde tiene que comenzarse para erradicar la pobreza. Así es, y creo que es una política ya probada que puede verse en sus contrastes a lo largo de la historia. Ya he citado varias veces acá el trabajo de Loic Bacant, que hace un recorrido histórico en Estados Unidos a partir de las modificaciones que se hicieron a la Social Security Act y que se empezaron a condicionar y a focalizar algunas de las transferencias monetarias en Estados Unidos. Mientras menos condicionadas son las transferencias monetarias, más sirven para generar bienestar en la población. Y eso, a su vez, genera un piso mínimo para que las personas generen demandas políticas que eventualmente derivan en servicios públicos. Ahora hemos recorrido el camino opuesto y creo que para empezar a construir ciudadanía, lo primero que tenemos que construir son condiciones de supervivencia con dignidad. Muy bien, entonces la posición de Gibran es, pues hay que hacer lo que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador con sus programas sociales de transferencias monetarias directas a las personas que viven en pobreza. ¿Tú qué piensas, Paula Sofía? Yo empezaría todavía más por el principio. Si nos dijiste por dónde empezaríamos, yo empezaría por contar bien. Una de las cosas que por donde empezaría yo sería por tener excelentes instrumentos de medición y de conocer muy bien el fenómeno de la pobreza en México, ¿no? No solo necesitas saber el número de personas que están en situación de pobreza, sino también conocer qué tipo de pobreza hay en México. Pero eso se tiene, Paula, eso se tiene, ¿no? Sí, la verdad muchos estudios, el Coneval, claro, instituciones académicas, Oxfam, en fin, sí se tiene esa radiografía, ¿no? Me parece. Y luego se tiene el censo del bienestar. Sí, claro. Y entonces, claro, ¿cómo se están bajando las políticas? ¿Dónde se están bajando y cómo se están bajando estos programas de transferencias directas? Es cuando los mismos estudios de Oxfam, no sé qué, te dicen que no están orientados esos programas a atender precisamente el problema de pobreza, que atienden algunas cosas focalizadas, pero que no atienden el problema de pobreza. La otra cosa que a mí yo diría, pues, ¿por dónde empezamos? En esos mismos datos hay un dato que me parece muy importante que está bastante disasociado de la política pública en materia de pobreza ahorita, que es la pobreza urbana, ¿no? O sea, en México ya la gran mayoría de las personas que son pobres en las ciudades. Y pues cuando uno lo contrasta con los programas, pues ve que los programas en realidad, o sea, esto, por ejemplo, retomo lo que dijo el presidente hace como 2 semanas, de que le van a meter 3 puntos de PIB al campo, ¿no? Entonces, pues en realidad la gente que está en condiciones de pobreza, su gran mayoría ya no está en el campo, está en las ciudades, ¿no? Entonces, eso me parecería como el por dónde empezar, pues por ahí, ¿no? Por contar bien y por utilizar buenos criterios y por ir atendiendo esto. Luego, lo siguiente que a mí me preocuparía es preocuparte por los nuevos pobres. O sea, desgraciadamente la pandemia está dejando un montón de pobres nuevos, ¿no? Y los programas sociales no están siendo capaces ni de contener a todas estas personas que están cayendo en la pobreza, ni tampoco de generarles condiciones para que salgan, ¿no? O sea, el tema de la pérdida del empleo, la pérdida del empleo formal, la recuperación tan lenta, y ahí yo también pondría el foco sobre todo en el tema de las mujeres. Muchas mujeres se están volviendo pobres
y muchas mujeres no están pudiendo regresar a recuperar su empleo porque pues no hay escuelas y entonces se van a quedar encerradas en su casa volviéndose pobres. Entonces, ese sería para mí como los puntos con los que arrancaría. Muy bien, a ver, Carlos, es que en serio este tema es fascinante por muchas cosas, pero por el espectro que abre, ¿no? En posibles soluciones, ¿no? Ahora, también es cierto, y ayer lo comentábamos en la mesa de los lunes, que pues tampoco hay que inventar el hilo negro, hombre. Hay experiencias exitosas de erradicación de la pobreza que podrían implementarse en México, Carlos. Sí, Leo, yo creo que es muy importante, digamos, darle una dimensión o un giro más pragmático a la discusión, que tiene que ver pues con las condiciones específicas de México, con los instrumentos, con los recursos, con la correlación incluso de fuerzas políticas, ¿no? Yo creo, quiero referirme a una cosa que dijo Gibran y también otra que dijo Paula. Yo creo que en efecto las transferencias de efectivo a sectores de la población pueden tener un impacto muy positivo en términos de aliviar, digamos, las presiones económicas de la pobreza en el día a día, digamos, para salir al paso, y no lo minimizo porque realmente pueden hacer un montón de diferencia para personas que estén en pobreza extrema, pero creo que las transferencias así nada más no son suficientes y pueden incluso tener como efectos contraproducentes. ¿A qué me refiero? De entrada creo que las transferencias así como tales corren el riesgo de reproducir una lógica como de toma el dinero y corre, donde realmente ya no hay un compromiso del Estado, digamos, en prestar, por ejemplo, servicios de calidad, ¿no? En efecto, tenemos, por un lado, las transferencias y los servicios, y poner tanto énfasis en las transferencias implica descuidar, así sea solamente porque le pones más dinero acá que acá, implica descuidar, por un lado, la cobertura de servicios básicos y que también son muy importantes para las personas pobres. Yo ya te di tu dinerito, no me exijas que ahora hazte bolas, ¿no? Exacto. O sea, hay un peligro en que las transferencias terminen de alguna manera creando esa suerte ya como de excepcionalidad de decir, bueno, pues a ti ya se te dio tu beca o ya se te dio tu pensión, pues ya entonces no exijas más servicios o servicios de mayor calidad en materia de salud, de educación, de seguridad, en fin, ¿no? O sea, hay una lógica neoliberal también en cierto tipo de políticas de transferencias que es muy problemática, porque es simplemente decir, la pobreza es un problema individual, dale X cantidad de dinero al pobre y ya con eso que el pobre se arregle, ¿sabes? O sea, como que el Estado de alguna manera se desembaraza de la responsabilidad, pues, de crear un entorno, digamos, menos propicio para la generación de pobres, ¿no? Entonces, pero ahí sí, Carlos, y lo decía Gibran, pues hay que confiar en la gente, que si le vas a dar el dinero a la gente, se lo va a gastar. Digo, entiendo la otra lógica, que hay gente que efectivamente le das el dinero y se va y se emborracha y no utiliza ese dinero como propósitos. Pero ¿qué tanto debe ser paternalista el Estado con esta ayuda? Mi reparo no va por ahí, Leo. Yo no estoy defendiendo las transferencias condicionadas. Lo que estoy diciendo es que muchas veces las transferencias no son suficientes para crear condiciones, digamos, estructurales que, más allá de aliviar el apuro del día a día, le permitan a las personas acceder en términos más amplios a más y mejores oportunidades. Lo que quiero decir es, la pobreza difícilmente, déjame terminar, Leo, la pobreza difícilmente es un fenómeno que se resuelve echándole dinero al problema. Eso es lo que estoy tratando de decir. Perfecto, y entiendo el argumento. Nada más rápido, y te pregunto, contéstame rápido. ¿Estás de acuerdo que como prioridad no es buena o es mala? O sea, lo primero que hay que hacer, porque estamos hablando de qué es lo que hay que hacer primero. Entonces aquí el argumento de Gibran es, lo primero son estas transferencias, ya después vendrán otras cosas, pero como primera cosa, ¿estás de acuerdo que son positivas las transferencias en efectivo? Perdóname la respuesta de economista que no soy, pero mi respuesta es depende. Porque si tienes un buen censo en el que sabes a quién, que le estás dando el dinero al público objetivo
y tienes instrumentos para evaluar el impacto que está teniendo esa política, pues sí, lamentablemente en este caso, y eso me refiero con lo que decía Paula, la verdad es que no lo tenemos. O sea, esta es una política que es muy difícil de evaluar porque desde su propio diagnóstico ha sido muy opaca. Paula mencionaba el censo de bienestar, pues sí, que la verdad como censo deja mucho, como censo para política social, deja mucho que desear. Las dos escuelas que yo te mencionaba, la de la política social como a la medida y las de medida de economía política más amplia, tienen una cosa en común, Leo. Y eso que tienen en común es que para funcionar necesitan basarse en evidencia, por un lado, tener la información bien desagregada de a quién necesita esta inversión y cómo hacérsela llegar. Y por el otro lado, ambas dependen de que existan capacidades institucionales para implementar la política tal y como fue diseñada y para evaluarla. Sin esos dos factores es muy difícil que tu política social funcione y que si funciona te enteres de si funcionó o no. Gibran, adelante. Déjame ver si logro hilar la diferencia entre el argumento de Carlos y el mío. Creo que el argumento de Carlos es mucho más de raigambre, vamos a decirlo así, revolucionaria. Si lo pusiéramos, digamos, yendo de lo más sintomático, superficial, a lo más básico y estructural, las transferencias, en efecto, alivian un síntoma de lo más estructural, de la falta de servicios en primera instancia y después de la configuración de economía política del país, digamos, del capitalismo mexicano y sus injusticias. Naturalmente que para aliviar las causas de la pobreza, si nos vamos a la raíz de los servicios públicos, la solución sería más de fondo y eso requeriría una mucho mayor inversión para empezar en infraestructura a lo largo de todo el país y tomaría primero mucho más tiempo. Incluso lo que se ha escrito al respecto en política social que apuesta por esos servicios públicos habla de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Llama mucho la atención siempre que digan transmisión porque es una especie de vocabulario médico que utilizan, como si la pobreza fuera una enfermedad. Y en el extremo de este argumento, pues naturalmente que las condiciones de origen de la pobreza son las injusticias del capitalismo mexicano y al final hay que hacer una reforma fiscal, hay que meter a los ricos en cintura, hay que formalizar a la mayoría de la población, etcétera. Y si nos vamos al final de esto, probablemente, y por eso digo que es de mayor raigambre revolucionaria, lo que hay que hacer es arreglar la estructura y por lo menos hacer un poquito más de justicia en la lucha de clases. La estrategia del presidente López Obrador y por la que se apuesta sí es más conservadora. Las transferencias sí quieren aliviar lo más sintomático de toda esta cadena causal que es la pobreza. Sí es un síntoma y no van a resolver lo profundo de esta enfermedad social, pero tratándose de vidas humanas parece que vale la pena para empezar, y vale la pena para empezar también porque es la mejor manera de mantener gobernabilidad y estabilidad política que hacer lo contrario, que puede derivar, eso sí, en un desorden en el país. Si con esta manera de proceder se enojan los ricos de México, los medios de comunicación, las clases medias, ahora imagínate con la otra. No quiero saber qué estaría pasando y si las condiciones de reforma en la política social podrían servir. Yo creo que aquí, en una segunda etapa, sí tendríamos que ir a los servicios públicos, no solamente a la reforma en materia de salud, porque creo que el INSABI se ha planeado y se ha ejecutado mal, sino en materia de vivienda, de agua y de saneamiento, que es la clave en muchos de estos estudios de los que Carlos ha citado como parte de una corriente de medidas a la medida, pero que se ha generado un acuerdo en que es un elemento muy importante para combatir la pobreza. Y en alimentación nutritiva,
además de los sistemas de cuidados, y en última instancia, ya después de arreglar esto, sí, ver los factores de economía política, de los mercados de fármacos, de alimentación y la estructura fiscal del país. Sí puede ser una estrategia más conservadora. Yo creo que para países con una historia oligárquica como la nuestra, digamos, de un cambio tan lento a lo largo del tiempo, la única manera de proceder, o la mejor manera de proceder sin generar más desorden que mejora, es esta, y ese es mi argumento para empezar por lo sintomático antes de ir a lo más causal, porque coincido con Carlos en que es más una solución mucho más estructural ir directo a los servicios. En eso no tengo una diferencia. Bueno, interesante. Ya Carlos ya lo tacharon de revolucionarios, está buenísimo. Al camarada, al Tovarich. Y a López Obrador de conservador, las dos. Ya López Obrador reformista. De conservador. Es un reformista, el compañero Andrés Manuel. Paula Sofía, venga. Yo me voy a retomar un poco. Yo también, o sea, yo considero que las transferencias son el remedio paliativo urgente que efectivamente se tiene que tomar, pues para garantizar la supervivencia de un montón de gente. Ahora, coincidiendo también con Gibran y con Carlos en lo sustantivo, de decir, sí, pero falta toda la construcción, pues, de un estado de bienestar, ¿no? Falta la construcción de servicios de salud dignos, con acceso universal, falta esta cosa que a mí siempre me ha parecido muy anómala de los servicios de salud en México que estén vinculados al empleo formal en un país donde hay tanta informalidad, pues es una cosa en donde no estás viendo. Pues el INSABI en eso es una buena apuesta, ¿no? Educación, y ahí es la parte donde uno se empieza a preocupar porque pues eso efectivamente necesita lo que dice Gibran, un montón de inversión. Y es un montón de inversión que no estamos viendo orientada para allá y que tenemos pues estas noticias todo el tiempo de subejercicios en áreas estratégicas donde se tendría que estar poniendo un montón de dinero en generar condiciones de infraestructura, de servicios de calidad, de mejora, y estamos viendo pues que la lana está en otros proyectos, ¿no? Entonces, esa parte, sí, me parecen buenas las transferencias, pero me parece que es una política muy incompleta. Es una política que pues atiende, es la aspirina para que no te duela la cabeza 4 horas. Bueno, pero está bien y me está gustando la conclusión que vamos tejiendo, porque efectivamente puede ser una aspirina, pero efectivamente cuando uno le duele la cabeza, aunque tenga un tumor cerebral, lo primero que se toma es una aspirina, o sea, para quitarse el dolor de cabeza. ¿Eso le quita las causas estructurales del dolor de cabeza? No, pero sí le quita temporalmente el dolor de cabeza. Vaya, no me gustan mucho hacer estas analogías, pero si la discusión es qué es lo que hay que hacer primero, pues parece ser que sí hay un consenso de que las transferencias monetarias no son una mala política pública, Carlos, y ya, por cierto, es la última ronda, así que nos tenemos que ir rápido para ir concluyendo, Carlos. Sí, no, o sea, pero insisto, Leo, yo creo que depende, cuando hablamos de transferencias, ¿en qué sentido? ¿Cómo, o sea, en qué se basan? ¿Dónde está la evidencia, el diagnóstico, la evaluación? O sea, no es nada más, insisto, arrojarle dinero al problema. Yo creo que aquí voy a retomar una frase del sociólogo argentino Carlos Vilas que dice: es un problema cuando concebimos la política social simplemente como una ambulancia que va por ahí recogiendo a los damnificados de la política económica, ¿no? Ese es, digamos, como una de las críticas a esta noción, digamos, como de la aspirina que estabas tú diciendo, ¿no? Sí, no te cura, nomás te ayuda a salir del paso, decía Paula. Es un paliativo, no es una solución. Y uno, si no va acompañada de evidencia y de la construcción de capacidades institucionales, pues yo veo muy difícil, digamos, esa proyección que estaba de alguna manera tratando de argumentar ahí Gibran, como de cierta fuga al futuro, de decir, bueno, es el principio, pero luego vendrá lo demás. Yo no estoy muy seguro de que esa sea realmente la visión del presidente, por ejemplo, cuando dice cosas como que la institución de seguridad social más importante que hay en México es la familia. Creo que eso debería sonarnos como una alarma, no ser una prenda de orgullo, ¿no?
Además, digamos, aquí Pero, sí hay un tema Carlos, muy importante de... Sí. Perdón que te interrumpa, pero también es cierto que conociendo la pobreza mexicana, y yo lo he visto en muchos de los estudios que he leído, la primera red de seguridad a la que acuden los pobres de México es a la familia. Eso es cierto en términos descriptivos, pero es inaceptable en términos normativos. ¿Por qué? Porque, digamos, en cierto sentido, digamos, si tenemos un Estado, un gobierno de izquierda que cree en la responsabilidad social del Estado, pues qué mayor responsabilidad, primero que nada, que la seguridad social. O sea, no, digamos, un Estado con responsabilidad social no puede dejar a la gente a que su familia la atienda. Digamos, y más cuando tienes instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, pues ahí ya estás de alguna manera revelando una cierta vocación social del Estado que tiene redes de seguridad social precisamente para atender a la población y que no tengan que ser las familias que carguen necesariamente con ese costo. Bueno, hay muchas familias que también no pueden, ¿no? Es una carga brutal para ellos, ¿no? Digamos, creo que por ahí está otra vez la lógica de dejar que, digamos, tú dale dinero a la gente y que la gente ya vea qué hace con eso y tú te desentiendes. A mí me preocupa sobre todo que yo no estoy seguro de que la segunda mitad de este sexenio vaya a ver las condiciones que sí hubo durante la primera mitad para intentar o para ensayar una solución más ambiciosa, más revolucionaria, para decirlo como decía Gibran. Yo creo que el capital político que tuvo el presidente en la primera mitad del sexenio estaba de alguna manera llamado a ser invertido en una reforma fiscal que no ocurrió y yo no estoy seguro que vaya a ocurrir. Y si no ocurre después, entonces con lo único con lo que nos vamos a quedar es con las transferencias. Bueno, y vamos a ver los resultados, Gibran, porque evidentemente a lo mejor funciona el programa de transferencias, pero es muy posible que por los efectos de la crisis económica vayamos a acabar con más pobres que con menos pobres, incluso por el tema de la transferencia. Se puede hacer el argumento contrafactual de que sin las transferencias podría estar peor la situación, pero bueno, en fin, un tema fascinante. Tu conclusión, Gibran. Sí, yo, bueno, naturalmente creo que sin esta red de protección social ya institucionalizada en el artículo 4 constitucional, las cosas estarían mucho peor. Le diría a Carlos Bravo que no se preocupe, que este año vamos a arrasar en las elecciones y que habrá capital político para invertir en el futuro, que las transferencias son el inicio de una política social que aspira a que haya un entorno más igualitario en el país y que desde luego hay muchos obstáculos para cambiar los servicios públicos, pero por lo menos ya se ha comenzado en lo más importante, que es en la atención a la salud y en vivienda. Falta mucho, para eso se necesita una reforma fiscal. Hemos escuchado más de una vez que no la iba a haber en la primera parte del sexenio. Yo comparto las dudas de que la haya incluso en la segunda parte del sexenio, pero creo que puede haber con todo muchas reformas importantes todavía y que se puede aprovechar la reforma fiscal que se ha hecho en los hechos con esta recaudación histórica, incluso en años de crisis, en un año de crisis como este año pandémico que hemos vivido, donde se ha recaudado mucho por los cobros de adeudos que ha tenido el Servicio de Administración Tributaria. Entonces esto es un buen comienzo y visto en la perspectiva de las últimas décadas, de las décadas neoliberales, estamos en un tiempo muy breve para evaluar ese cambio en la política social. Creo que solamente podemos estar hablando de un comienzo y que no nos puede servir estos 2 años para hacer un perfil de lo que puede ser esa política social de nuevo régimen ya en extenso. Muchas gracias. Me queda un minuto, Paula Sofía, conclusiones, por favor. Pues yo también dudo mucho que haya algún tipo de reforma fiscal y entonces creo que ahí sí tenemos que empezar a preocuparnos incluso por el futuro de las transferencias, ¿no? Está bien que ya estén constitucionalizadas, pero pues si no se van a volver un derecho de papel. En estas cosas, pues ya lo hemos dicho muchas veces, no se trata de inventar el agua tibia, ¿no? Se trata
de ir a tomar buenas experiencias de otros lados. A mí sí me parece que el horizonte tiene que ser la construcción de un estado de bienestar necesariamente. Me parece que hay piedritas, el tema del aumento del salario mínimo, el tema del INSABI, la reforma que sacó el mes pasado a los trabajadores independientes, a los afiliados independientes al Seguro Social también es muy buena, porque eran como dos regímenes, uno de primera y uno de segunda. Y a mí sí me gustaría que si vamos a pensar ya en una clave de regreso un poco a lo que inicié, sí me gustaría pensar en lo que decía Carlos, en un sistema nacional de cuidados. O sea, creo que sí, en estas cosas no podemos dejar de pensar en cómo vamos a aliviar la pobreza si no dejamos de pensar en un tema de cómo nos vamos a hacer cargo del cuidado de todos y dependa del Estado. Pues muchas gracias, Paula, Carlos, Gibran. La mesa revolucionaria, hoy sí estuvieron algunos bastante Tovarich. Les agradezco, los veo la semana que entra. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa, voy a regresar con Irene Tello para examinar el tema del desabasto de medicinas en las unidades médicas del sector salud del país.